Estamos hablando del conflicto de Achacachi y es que realmente la intervención que hubo este fin de semana nos dejó a todos sorprendidos. Hay muchas cosas que no sabemos exactamente, por eso era tan importante hablar con don Galo Bonifaz, que no está presente el día de hoy, aunque comprometió su asistencia ayer y bueno, hubiera sido tan importante escuchar su punto de vista. Cuando tú decías, ¿qué le sabe? ¿Qué pasa con este alcalde achacacheño para tener tanto poder? ¿Qué es lo que él sabe o qué es lo que él ha hecho? ¿Qué cuenta está cobrando? Yo te miraba y decía, algo más hay aquí, algo más ha hecho. ¿Quién es este señor? Cuéntanos un poquito. ¿Quién es don Edgar Ramos? Don Edgar Ramos, Laura, es un exdirigente de los policías de baja graduación, que se conoce como... Sí, de las clases. Así una clase. O sea, él era policía y era dirigente de los policías. Así es. ¿Ya? Y en el 2011 se produjo un conflicto laboral, salarial, entre las clases de la policía y el gobierno, que se negaba a entregarles mayores beneficios que estaban buscando lo que es considerada la tropa policial. O sea, la tropa estaba haciendo sus solicitudes laborales, sus exigencias, como se hace siempre. Sí. Y este señor, don Edgar Ramos, era su dirigente y negociador ante el gobierno. Así es. De hecho, se produjo una suerte de intento de motín, como ocurrió en años anteriores con otros gobiernos. Ajá. Me acuerdo que sacaron incluso equipos de computación, de oficinas ahí en la esquina de la Colón y Comercio, ¿no? Al lado de una iglesia. Sí. Hubo movimientos, policías encapuchados, en apronte, movilizándose, y quien conducía todo esto era don Edgar Ramos, Laura. Don Edgar Ramos, ¿ya? Se produce una negociación y don Edgar Ramos, Laura, traiciona a sus bases. Él llega a acuerdos con el gobierno al margen de lo que pedían las bases. Que no estaban de acuerdo las bases con lo que él y negocia. Él llega a firmar un acuerdo con el gobierno, con la insatisfacción del resto de los clases de los policías. Se firma un acuerdo en el que hay una especie de compromiso de parte del gobierno para darles un nivel salarial mejor, un bono. Con eso él sale ganando porque negocia bien con el gobierno, traiciona sus bases y posteriormente aparece de candidato. Pero a ver un ratito, ¿ya él deja de ser policía también? Sí. Meses posteriores, él decide abandonar lo que puede ser considerado como una carrera policial en un bajo grado menor, y aparece de candidato en las elecciones del 2015 como candidato a alcalde por el MAS. Y claro, uno sabe que si van a ir por el MAS en ese lugar van a tener una buena votación. Y tienen una buena votación y él sale de alcalde. Qué historia tan interesante saber quién es este sujeto para entender más o menos. O sea que aquí hay un juego de lealtades, ¿no? Sí. En alguna manera él fue leal de repente con un gobierno con el que negoció y salió un poco de su parte. Que no es la primera vez. No, seguro. Te acordarás, por ejemplo, en la represión en Chaparina, quien condujo la represión en términos estrictamente operativos, luego fue premiado como comandante de la policía sin haber egresado, por ejemplo, de la Academia Nacional de Policías. Fue el primer comandante de la policía en los últimos 30, 35 años que no fue egresado de la Academia de Policías. El ministro de gobierno de esa época, que igual tuvo una alta participación, ahora es embajador en la ONU, hace ya varios años, don Sacha Llorenti. Entonces, se está cumpliendo esa regla, que es quien hace el trabajo sucio, luego es premiado con cargos o con privilegios en el MAS. Qué pena, pero de verdad qué pena, porque sí, es fácil ir hilando en cuanto se conoce toda la información. Por eso siempre les digo, la información es el poder. El máximo poder no es estar en estrato, sino tener la información precisa para poder entender este rompecabezas que se da. A mí me duele mucho el hecho de que los estudiantes de Achacachi podrían inclusive perder su Juancito Pinto, aunque ya hay un 60% de estudiantes achacacheños que están retornando a clases y algunas unidades educativas, si no retornan, podrían perder inclusive su Juancito Pinto. Vamos a ver, por favor, la nota.
En el tema de estudiantes, el último reporte oficial firmado por el director distrital y departamental ha determinado que ha incrementado a cerca del 60% en total la asistencia de los estudiantes. Sí ha habido mucha amenaza, especialmente a algunas unidades educativas de convenio, en términos de que suspendan las actividades. Pero hasta las 12 del mediodía hemos tenido cerca de 1.800 estudiantes. La anterior semana teníamos 380. Para hoy día han sido 1.800, lo que ha permitido establecer que hay una proyección más positiva de lo que teníamos la anterior gestión. En algunas unidades sí la situación se pone riesgosa con el tema del bono Juancito Pinto, porque tienen que recuperar totalmente. El pago del bono Juancito Pinto no está condicionado a una situación de decisión del ministro o de cualquier otra autoridad, es notas del tercer bimestre. Por lo tanto, el tema es que tienen que recuperar y aplicar las notas del tercer bimestre para que se les cancele. Si no logran alcanzar en el periodo del mes de pago, no es un monto que se queda, es un fideicomiso que por lo tanto tiene el riesgo tiene que ser devuelto. Una vez concluido el pago del bono Juancito, todos los saldos se revierten y a partir de ello, obviamente, si no cumplen las unidades educativas el parámetro establecido, viene el peligro de que no cobren a los niños. Tenemos formalmente el tercer bimestre deberían haberlo presentado hasta el 27 de septiembre, ahí concluiría con la semana de ampliación del descanso pedagógico. Lo que sí estamos ampliando es hasta aproximadamente la primera semana de octubre, que es el margen para la remisión de las listas. Bueno, permítame irme directamente a la nota 7, si me permites, Cacho, por favor, porque claro, los maestros han censurado la intervención policial y han anunciado movilizaciones en apoyo a los achacacheños. O sea, esto todavía tira para largo. Censurar la actitud del ministro de Gobierno y de los efectivos policiales. Si Evo Morales antes nos decía voy a gobernar obedeciendo al pueblo, ahora nos manifiesta voy a gobernar reprimiendo al pueblo. Desde ese punto de vista hemos visto desde un primer momento de que jamás ha habido una voluntad de reunirse, una voluntad de encarar un diálogo y solucionar este problema. Hemos visto de que el gobierno en el último tiempo se ha convertido en defensor de la corrupción. Donde está el MAS en todo el país hay corrupción. Y no solamente esto tiene que ver con el tema de Achacachi, hemos tenido el conflicto de Camiri, donde también el gobierno se ha cerrado y ha manifestado de que no va a renunciar a su alcalde por el solo hecho de ser del movimiento al socialismo. El día de mañana nosotros vamos a participar activamente en el paro de 24 horas y marcha que está convocando la Central Obrera Boliviana. Para aquello, como organización, hemos hecho llegar a todas las federaciones departamentales y regionales del país un instructivo indicando de que deben coordinar acciones con las centrales obreras departamentales, centrales obreras regionales para garantizar esta movilización y decir basta el autoritarismo. Bueno, nosotros creemos de que es un show montado por el gobierno. No hay que olvidar de que para desprestigiar cualquier movilización es que el gobierno monta una campaña de desprestigio. Y no lo ha hecho ahora, lo ha hecho en el conflicto con los discapacitados, lo ha hecho en el último conflicto que han tenido los cooperativistas. Entonces a nosotros no nos sorprende lo que plantea y lo que manifiesta el ministro en conferencias de prensa. Bueno. Ahí está, vamos a tener todavía dificultades serias, los maestros también se están acoplando a la medida. ¿Esto todavía tira para largo? O sea, ¿no van a dar su brazo a torcer hasta que Ramos no renuncie al cargo? Sí, el conflicto no ha sido resuelto. O sea, el operativo represivo del fin de semana no ha logrado aplacar el conflicto, disipar el conflicto. La única manera es alejar al cuestionado alcalde para que de la manera más lógica, sean las instancias de la Fiscalía, incluso de la Contraloría, las que determinen si hubo o no hubo malos manejos, malversación, u obras fantasmas, u obras con sobreprecio, que realmente es jugarse con el bienestar de la gente de Achacachi, que salió a protestar por eso. O sea, la raíz del conflicto es que Edgar Ramos Laura no quiso informar a la población urbana de Achacachi qué es lo que estaba ocurriendo. De ahí que vienen los reclamos y de ahí que participan incluso muchachitos de los colegios de Achacachi, porque en este tipo de situaciones, hay que explicarlo quizás con un poquito más de detalle,
cuando ocurren este tipo de conflictos en ciudades intermedias, en municipios rurales, no es que se hace una diferencia como en las grandes ciudades, los chicos a la escuela y los mayores a la pelear, movilización. digamos. No, ahí todos se involucran, pero ahí están las porque mujeres todos, acá. porque todos sienten que se está manoseando sus y derechos. violando sus derechos. Entonces salen todos, Ese niños, es pues el concepto jóvenes, de comunidad, ¿no es cierto? Es tan diferente a la individualidad que existe en las urbes. Ahora, tú eres asambleísta departamental. Tú, una de tus misiones es ser gestor. ¿Estás gestionando para que se pueda resolver el conflicto? Porque generalmente nuestra oposición tiende a fortalecer los conflictos cuando van en contra digamos, del opositor o el partido de gobierno. ¿Estás tratando de que se resuelva? ¿Ustedes pueden, dentro de sus facultades como asambleístas departamentales, convocar, por ejemplo, a ese alcalde de Achacachi, o las autonomías de la alcaldía no permiten? ¿Qué estás haciendo tú como asambleísta y nuestros asambleístas departamentales? Sí. Lo que pasa es que se activó lo que comúnmente se llama la representación territorial. Sí. En la asamblea departamental existe un asambleísta que viene de la representación territorial de la provincia Omasuyos. Es como un uninominal, digamos, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, este asambleísta se encargó de entablar conversaciones con los movilizados cuando ellos estaban todavía en la plaza de San Pedro. Ya. ¿A qué partido pertenece? Al MAS. Es el asambleísta Raúl Bautista, que tengo entendido que en el último, o días antes de la intervención, incluso fue desconocido por los movilizados, incluso por los ponchos rojos. Entonces, hay una... Aún siendo asambleísta, imagínate. Sí, entonces han decidido ellos que se resuelve eso en los marcos que ellos están manejando, sin intervención de otras instancias como la asamblea departamental. O sea, ustedes no pueden convocar a un informe. Podríamos, porque está dentro de nuestras competencias, pero ya la Asamblea Legislativa Plurinacional ya determinó día, hora, fecha para que Edgar Ramos Lahora vaya a rendir cuentas a esa instancia. Estamos esperando nosotros. Pero ustedes también podrían hacerlo, ¿no? Es una forma de presionar, porque si aquí nos damos cuenta que es un sujeto el que está generando, es la manzana de la discordia de todo este conflicto, nuestras instancias, como ustedes, podrían estar asusando y molestando, insistiendo para que se pueda resolver el tema. Así es. Estamos en eso, pero coordinando con la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque si se hace la burla de una instancia nacional, por supuesto que nosotros vamos a activarnos con todas las prerrogativas que nos acompañan. Está previsto esto entonces, está previsto. Qué horror, cómo un ser humano puede dañar todo y puede destrozar toda una institucionalidad y confrontar a un país y generar este tipo de problemas. Ojalá no sea que lo están haciendo actuar para que salgan este tipo de otras situaciones, ¿no? O sea, vos seguí nomás haciendo lío, que nosotros, no todos nos hemos sorprendido porque hoy día en primeras páginas del periódico ha salido este importante título que creo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Los masistas piden, el partido MAS pide al Tribunal Constitucional abrir la reelección para Evo Morales y otras autoridades. En esta misma mesa me dijo en algún momento don Jorge Silva, alto dirigente del MAS y concejal paceño, me dijo, tenemos 8 posibilidades para buscar la reelección. Y me dio varias de ellas, pero eran 8 las que estaban barajando. Ahora entiendo por cuál fueron, o será una solamente de ellas. El Tribunal Constitucional tiene que decir si don Evo Morales puede o no puede ir a la reelección. O sea, el MAS optó por el camino constitucional. Lo que tú decías, Verónica, es bien importante, porque mientras la atención del país ayer estaba ocupándose del conflicto de Achacachi, de hecho incluso obispos bolivianos se reunieron con el Papa en el Vaticano. Hablar de eso. Y hablaron de esto, o sea, todo el mundo estaba de alguna manera con la atención puesta en el conflicto de Achacachi. El MAS aprovechó esto para presentar ante el actual Tribunal Constitucional un recurso para que se habilite, para que se viabilice una nueva habilitación inconstitucional del presidente y del vicepresidente. Esto, por supuesto, que es una acción política, es una medida política que tiene que ser respondida también en términos políticos. Si bien está revestida, está arropada por argumentos jurídicos que dan cuenta de
de que hay que sacar del ordenamiento jurídico nacional varios artículos, Sí, varios incisos de la sí. ley del régimen electoral, hacer inaplicables varios artículos de la Constitución, aplicar más bien lo que dicen tratados internacionales referidos a derechos humanos. Si bien está revestido de todo este Sí. andamiaje jurídico, en el fondo es un hecho político, y lo que hay que responder es también con hechos políticos de parte de la oposición. Y lo primero, el gran peligro que advertimos en primera instancia es que están buscando no solamente un cuarto mandato, Claro. están buscando la reelección indefinida de Evo Morales y de García Claro, Linera. porque si se abre la Constitución, entonces ahí ya podríamos hacer de todo, ¿no? Podemos No hasta se va a abrir, en realidad. incorporar, solamente modificar estos artículos. No, lo que quieren es que sin modificar los artículos de la Constitución, se hagan inaplicables por la vigencia de tratados internacionales Por eso- sobre derechos ok. humanos. Entonces, lo que están buscando en el fondo es una reelección indefinida, que don Evo Morales y don García Linera nos gobiernen hasta que pierdan la vida. Ya, pero un ratito, porque se van a beneficiar don Evo, puede beneficiarse Lucho Revilla, puede beneficiarse el señor Costas de Santa Cruz, y pueden beneficiarse todos, porque esto una vez que se posibilite, se estarían beneficiando alcaldes, gobernadores, presidentes, en fin. Claro, al arrastrar a las autoridades Al subnacionales. mayor, claro. Pero yo creo que ahí hay que evaluar bien en términos políticos la respuesta que se tiene que dar, porque está por destruirse un principio elemental, que además está también en la Constitución, que es la alternancia en el poder, Absolutamente. que además coincide con la visión indígena originaria campesina, que es el turno y rotación de autoridades. En el mundo indígena, sobre todo en el occidente de nuestro país, no hay una autoridad de una comunidad que se eterniza en el poder. Jamás. Siempre jamás. rotan, incluso los jóvenes son preparados para el famoso mullo, para la rotación Incorporarse en esa vida, de ¿no? los cargos comunitarios. Entonces, Bueno, pero van también, a destruir todo eso. Sí, pero ¿no? también entran a cargos comunitarios solamente cuando tienen pareja. En cambio, aquí nuestro presidente todavía no lo logra. O sea, en las comunidades él no estaría ni siquiera apto para hacer política. Así es. Pero bueno, ahí es. Este tema va a tener que hablarse muchísimo. Ya ustedes están preveyendo, ha sido muy repentino. De repente, ¿has tenido ya algunas conversaciones con otros opositores? Sí, estamos en contacto permanente. Ya se ha pronunciado anticipadamente el fin de semana don Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz, que dijo que así se viola la Constitución, él no va a ir a una nueva reelección. También se han pronunciado los expresidentes Jaime Paz Zamora, don Tuto Quiroga, el ex vicepresidente don Víctor Hugo Cárdenas. Queda pendiente la palabra del expresidente Carlos Mesa y de nuestro compañero alcalde don Luis Revilla. Este miércoles vamos a tener una reunión de conducción. Vamos a evaluar políticamente, jurídicamente este tema, y seguramente vamos a emitir un pronunciamiento en las próximas horas. ¡Wow! Bueno, esto ha sido intenso. De todas maneras, no sé, yo creo que el Tribunal Constitucional no va a anular estos artículos. O sea, va a respetar la Constitución, pero esta fue su primera intención constitucional, y me parece que probablemente a partir de esa negativa ellos puedan empezar a optar por otros caminos. Pero eso es una idea mía un poquito loca. Este Tribunal Constitucional, Sí. este Tribunal Constitucional sí. está vigente, Sí. ya le habilitó a Evo Morales, ya interpretó la Constitución el 2014 y le dio posibilidades de que una reelección. participe para un tercer mandato que está reñido con la Constitución, pero ya lo habilitó. O sea, ¿tú crees que sí yo va a creo salir? que más bien en actitud genuflexa, yo creo que sí va a intentar habilitar a Evo Morales. Ya, Entonces, puede ser, ¿no? ¿qué es lo que quiere el MAS? Quiere de alguna manera desligar con esta consulta al actual Tribunal Constitucional, quiere desligar lo que el MAS dice es un estigma con las elecciones judiciales del 3 de diciembre. Ya. Entonces, se abren varios escenarios, políticamente hablando, ¿no? De que el 3 de diciembre la gente vaya con más ganas a dar una paliza electoral al MAS, o que finalmente el MAS desactive todo y no haya elecciones judiciales el 3 de diciembre. Epa. Se ha abierto todo. Sí. Entonces, ha comenzado una batalla política Sin en la duda. que
tenemos que tener buena lectura para mover también bien nuestras fichas. Y además más temas para Sabor a Tierra, que eso es muy importante. O sea, el programa va a tener todavía mucho de qué hablar. Tenía que estar acá en esta mesa, en esta silla, don Galo Bonifaz. Él se había comprometido anoche para estar con nosotros. Era importante su presencia para tener un informe de ambas partes, un punto de vista, tanto del oficialismo como de la oposición. No estuvo presente. Él me decía al WhatsApp y me mandaba fotografías diciendo, estoy completamente bloqueado, no puedo salir de mi oficina, se me hace imposible. Me mandaba una fotografía de las instalaciones del ministerio donde él se encuentra y no sé si se puede ver, decía, no puedo salir de la oficina, es imposible, estamos bloqueados, estamos cercados por varias movilizaciones, no puedo. Lamento mucho que no esté presente, hubiera sido un gusto tenerlo acá en el programa, hubiera sido un interesante análisis de ambas partes y agradezco mucho tu presencia también, Cacho, nos has iluminado con mucha información importante que de repente era fundamental tenerla, porque hay que tener todos los datos para entender los temas. Así es, yo te agradezco a ti por la invitación. La medida de mis posibilidades no voy a fallarte y ese es un compromiso y yo creo que es bueno que la gente sepa todos estos entretelones del conflicto de Atacachi y lo que se viene ahora. Pensábamos cerrar el año políticamente con las elecciones del 3 de diciembre, pero esta decisión que ha tomado el MAS cambia el panorama político y por tanto tenemos que tener otro tipo ya de conducta hacia el futuro. Sin duda. Gracias, Cacho. Ha sido un gusto tenerte en el programa, de verdad. Hay mucho para hablar. Seguro, mucho. Mañana tenemos, como ustedes saben, los días miércoles hacemos libros, porque también hay hermosos libros a los que hay que darles la atención que merecen, pero el día jueves vamos a tener un interesante panel aquí para hablar justamente de esta solicitud al Tribunal Constitucional de parte de los legisladores del MAS. Don Evo quiere reelegirse, sus copartidarios quieren que se reelija y están en ese trabajo. Un abrazo, hasta mañana.